resistirte a la tentación de dar tu opinión. Un poquito de silencio. Escuchar para escuchar y no para responder. Exacto. Eso es, yo que soy un verborrágico del hablar, o Sí, sea... no, pero es un montón. Esto que decís de la Podemos ideología lo compartir relaciono, ¿no? con el tema de los paradigmas, ¿no? Porque vos decís diferentes paradigmas, el problema es cuando es el paradigma, ¿no? Es uno, ¿no? Y todo el otro está mal. Juan hablaba, no sé si lo charlaron la otra vez, Fer, pero él tiró algunos colores, dijo ahí unos colores, estaba refiriéndose a algo que se llama dinámica espiral, ¿no? Sí. No sé si, porque él tiró unos colores, no sé si la gente no tiene de qué está hablando. La dinámica es justamente articular, ¿no? Lo posible, o articulaciones de lo posible. ¿Con quién? Claro. ¿Quién habla con quién? Porque vos juntás dos personas de niveles de abstracciones diferentes y en qué lenguaje se están comunicando. O sea, totalmente. ¿Cómo generamos eso posible con diferentes niveles de conciencia? Que entendemos que cada nivel de conciencia tiene diferentes, nosotros lo llamamos atractores, ¿no? Motivadores. Juan nombró un rojo, ¿no? Un rojo que es más imperialista, ¿no? Del poder por el poder mismo. Todo lo que uno haga en ese sentido está ok, porque tiene ese atractor. Entonces, ¿quién lo viene a juzgar de que está mal? Y entonces el otro tiene otro atractor. Entonces, eso es complejísimo hoy en día. Justo lo estamos viendo en las formaciones, lo de la dinámica. Entonces, claro, yo les digo, ¿por qué lo trabajamos, no? Porque si no sería una historia de la evolución humana. Digo, estudias una historia, claro. Antropología, sociología, es una historia. Porque todos esos colores, o sea, niveles de conciencia diferentes, interactúan hoy en día. A la vuelta de la esquina. Totalmente. ¿Y cómo haces para salir, en nuestro caso formándonos como coaches, y la pregunta del oyente, ¿cómo nos preparamos? Bueno, mirá esto, Fer, si te acordás. Nosotros hicimos dinámica espiral juntos, sí. La certificación allá en Puerto Madero, por ahí en San Telmo. ¿Quiénes éramos, si recordás? Éramos 30, 40 personas, si mal no recuerdo, coaches, psicólogos, algún empresario pyme que estaba ahí, queriendo ¿qué? ¿Cuál era nuestro tractor? No sé, conocer, aprender, ampliar nuestra mirada y nuestros conocimientos para poder ayudar, asistir, dar servicio desde estas profesiones. Nico, nuestro amigo en común, se fue a Chile a la otra certificación de dinámica espiral, que lo daba la otra gente que formaba. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes era el público? No sé si alguna vez te lo contó. ¿Otros coaches? Grandes empresarios que manejaban Chile y grandes, como si yo te dijera, ministros y gente de poder del Estado. Política. Y dando las mismas distinciones que nos daban a nosotros de qué es esto de los niveles de conciencia, las condiciones de vida, cómo lidiamos con eso, hay uno que levantó la mano, que tenía un cargo de poder importante, y dijo, esto es genial, nosotros entendemos esto y controlamos a toda la gente. Claro, el trasfondo. O sea, estaba claro desde qué nivel estaba hablando. ¿Desde dónde está escuchando? Estamos aprendiendo lo mismo, la misma información, ¿no? Cómo entender el comportamiento de la gente, ¿no? Y los valores y las visiones de mundo y cómo lidiamos con eso, pero desde un lugar totalmente diferente. Pero ahí había que jugar una picante también. A ver, ahora, dale. ¿qué hicimos nosotros como eso? Lo convertimos en distintos ámbitos, porque yo también lo hice, lo convertimos en formación. ¿Qué hicieron ellos? Capaz que lo convirtieron en acción en sus emprendimientos. Sí, bueno, para controlar a la gente. Sí. Claro. Lo que pasa es que hay un trasfondo a mí me parece súper interesante esto que decís, Guido, porque tiene que ver con lo que charlamos de campos el miércoles pasado, de hasta dónde los coaches, que nosotros los tenemos claro, nosotros que nos conocemos, que estamos en confianza y que sabemos los valores que pregonamos, pero que muchas veces en formaciones, como decís vos, Fer, yo no tengo en claro desde qué lugar va a tomar y para qué. ¿Cuál es el propósito de esa persona al momento de utilizar esa herramienta? Claro. Y el coaching tiene herramientas poderosísimas para entender al otro, para mirar de una manera diferente, para lograr resultados extraordinarios. Y de acuerdo a cuál sea la misión de esas acciones que encaremos, se puede crecer un montón o podemos tener un mono con navaja, como se dice la frase. Ampliado a esto, ¿no? Lo mismo con psicólogos, todas las personas que trabajen al servicio de un otro y para la transformación. Y ahí es importante esto, ¿no? Cómo pueden llegar programas como este, que nos hacen reflexionar, cómo pueden llegar espacios que nos hagan pensarnos
Totalmente. más que pensar la herramienta para. Claro. Totalmente. ¿No? Para manipular, para controlar, me parece que ahí está el poder real como sociedad, Sí. más que desde un enfoque individualista, ¿no? Mira, una anécdota, en uno de los congresos de coaching que en su momento armé, creo que fue en el 2008, si no me equivoco, era el tercero, participó, bueno, hubo varios coaches, como siempre, un congreso, y la particularidad es que estuvo Ivonne Hidalgo, Elena Espinal, otras personas. Yo también estuve, yo siempre digo que yo no espero que me llamen, armo mis escenarios, ¿sí? Armo un congreso, obviamente me pongo. Vas a un congreso de 800 personas para dar tu tema. Claro, obvio, o sea, Claro, él elige Para dónde va la para tener tu escalerita, hora, ¿viste? ocupo 15 minutos nomás, pero Claro. yo estoy. Y yo siempre a la gente le digo lo mismo, le digo, no espere que te llamen, arma tus escenarios. Claro. Y de paso abrís juego para un montón de gente. Bueno, en ese momento que estaba pasando eso, los tres estábamos como en la línea de esto, dinámica espiral, que fue algo que nos unió. Después terminamos haciendo un famoso diplo durante mucho tiempo, con Elena Espinal y Ivonne Hidalgo. Pero en ese momento, cada uno de su lugar, y creo que la más brava fue Elena, lo que traía era, ojo, porque coaching en el momento, en su mayoría, está al servicio de el naranja, es decir, Claro. al servicio de la productividad y al servicio del éxito la por el productividad, éxito. la efectividad. El coaching hoy está respondiendo a ese nivel de conciencia. Entonces, vos te formás y salís para responder a eso. Podés decir, sí, somos hermanos, todos unidos, trabajo en equipo, qué lindo el amor, Maturana. En el fondo, sí, lo que está, y Maturana criticaba mucho eso, y algunos nos enojábamos con eso. En el fondo, muchas veces el centro terminaba siendo, ¿sí?, producir resultados, y no estoy diciendo que esté mal, es un nivel de conciencia. Claro. La pregunta es, ese nivel de conciencia, ¿a dónde nos lleva? Tal cual. Entonces, un poco lo que desafiábamos en ese congreso, que me acuerdo que hizo mucho ruido, había gente que decía, era, hey, pará, no se trata de el coaching, sino se trata en qué nivel de conciencia ocurre el coaching. Claro. Totalmente. ¿No? Ahora te entiendo más. Ay, rebobinemos al programa anterior. Yo creo que se merecen un abrazo. Pero si ya nos abrazamos, sí, pero vos es querés que nos verdad, abracemos. Amigo, amigo, Esto es amigo. para el- Abrazo de equipo. Hay que movernos, mover. Abrazo de equipo. Claro. Mis hijos me dicen abrazo de equipo y nos damos qué un lindo. abrazo de equipo, todos abrazo de juntos. equipo. No, lo que iba a decir, Fer. Todos unidos en el abrazo. Ahí es cuando aparece, claro, la emoción del abrazo, de la reconciliación después del picanteo, como si. No, lo que iba a decir, Fer, en relación a lo que decías, me parece detrás de toda. Esto es una creencia mía, ¿no? Yo creo que detrás de toda herramienta poderosa hay mucha posibilidad de un lado o mucho riesgo del otro. Sí. Y por eso, y ahí es donde nos tenemos que parar como coaches, siento yo, que es una herramienta poderosa y que necesitamos empezar a utilizarla como se debe, para donde se debe, y fomentando los valores que queremos que fomente. Esto es como, pasa mucho, por ejemplo, en la medicina. Ahí tiraste una ideología. Ahí tiene una ideología, claro, una ideología propia. Bueno, pero es la que a mí me ayuda a En ese caso pararme la en los compartimos, valores que pero yo bueno, digo. Totalmente. claro. Bueno, pero ¿qué hacemos si no hablamos de no, ideología? por ¿no? eso, sí. Y creo ahí. Ahora quiero que se empiecen a discutir ustedes dos. ¿Por qué tenés algún problema con mi ideología? No, mentira. Justo la compartimos, pero digo, Sí, salimos de totalmente. de una ideología, claro. Y yo creo que no podemos vivir sin ideologías, es difícil. Sí, sí. Sí creo que podemos entender que es una ideología. Claro. Entonces podemos. Y No es lo y mismo. elegirla, sí. Elegirla o no, sí, claro. Y me parece que ahí nos une todas las disciplinas que trabajamos para la transformación. Esto se ve mucho en médicos también. Sí. Médicos que salvan la vida y médicos que se encargan, ¿no? Casos Seguro. judiciales que han aparecido de Obvio, cirugía estética, sí. no voy a nombrar ninguno porque no es un canal de noticias, pero podemos traer alguno. Bueno, el caso acá en Argentina, en Lotoki, digo, gente Sí, que realmente, bueno, están en causas penales porque su herramienta era poderosísima y hicieron mucho daño. Y yo creo ahí que, con esto que vos decías, Fer,
por eso, porque amamos el coaching, porque amamos la psicología para los psicólogos, porque amamos la medicina, la profesión en la que estemos, necesitamos declararlo. Porque está mucho esto del, ay, no vas a hablar mal de que es de tu familia, ¿viste? No vas a hablar mal de Juancito, que es tu hermano, por favor. No tiene que ver con hablar mal, tiene que ver con buscar espacios de mejora continua porque creemos en eso. Y me parece que ahí hay un desafío de todos, ¿no? ¿Vas a hablar mal de tu hermana? No. Estaba haciendo la preparación. Está preparando, Y ahora que está de viaje. la tenemos en comunicación. Desde el otro lado del mundo. Vos te armás congreso de 800 para tener tu media hora de charla, vos te haces el preámbulo para hablar de la familia. Claro. ¿Vos A qué ver qué me tenés? armo. No, vos te venís a los programas para mostrar el buzo naranja. No, Guido quiere bailar salsa, ¿no viste que me sacó Yo a me bailar armaste al espacio principio para del bailar un programa? ratito, Porque- que estaba hace mucho que no bailaba. Sus dotes Bueno, artísticos. queridos, quiero hacer un giro. Dale, Quiero hacer un giro aprovechando que la Giremos. tenemos a Sol, que en un ratito también tiene que ir partiendo. Irse a un lugar, ¿no? Por la duda, si partiendo suena- Ay, sonó feo. Sonó feo, ¿viste? Como que... Bueno, pero Le algún decimos día puede chau. pasar. Chau, Sí. Sol. No puede pasar, va a pasar. Esperemos que no sea Algún momento, pero no es el día. Sí, no, ir partiendo sonó rarísimo. Voy a manejar con mucho cuidado al regreso. Vieron las personas cabuleras, yo no lo soy, la verdad, pero bueno, por las dudas. Continuemos. Bueno, entonces, decía, hay un tema que... Otro tema. Sí, otro tema. que me parece súper relevante. Y quería aprovechar, porque bueno, Sol, vos cumplís varios roles, venís de distintos lugares. Uno es la psicología y otra es el coaching. Y bueno, el tema psicología, coaching es como un tema ahí, ¿no? Que siempre está dando vueltas, que sí, que no, esto de la intromisión, ¿no? Profesional, la cuestión de qué compartimos, qué no compartimos. Hay grupo de psicólogos que están un poco enojados con el tema del coaching. Hay algunos coaches que medio ningunean la psicología. Y vos convivís con ambas cosas. Total. Y lo haces con una frescura que es admirable. Entonces, si tuviéramos que abordar este tema, psicología y coaching, ¿por dónde podemos ir? ¿Qué te pasa a vos con eso? Mira, primero tomando las frases psicología y coaching, no psicología o coaching. Claro. Que me parece que hablamos de psicología y coaching, pero en el trasfondo nuestro pensamiento es disyuntivo, no es integrador. Es Claro. una cosa u otra. Y me la paso, yo tengo muchos amigos psicólogos, muchos amigos coaches, entonces escucho el trasfondo. Yo amo con todo mi corazón las dos disciplinas y creo fervientemente en el I. Entonces me encuentro escuchando muchas de esas conversaciones, ¿no? En donde lo primero que diría Fer es el diferenciarse muchas veces no tiene que ver con conectar con nuestra profesión, sino con adquirir seguridad en ese O. Ahí salió la psicóloga. Estoy con psicólogos Claro. y te dicen, cualquier frase, sí, yo entiendo, pero la psicología sirve para esto, esto y esto. Y fíjate, Claro. y los años de El estudio, lo coaching que no está fuera, preparado. o el coach no está preparado, o no son trabajadores de la salud mental, no tienen matrícula, lo que fuera. Estoy con los coaches y dicen, no, porque imagínate, yo hice terapia 10 años solo. El embole, nunca vi una transformación, una sesión de coaching, cambio de Pará, tercio. y un clásico que evidentemente no conocer demasiado, los psicólogos trabajan el pasado, los coaches trabajamos el futuro. Ese es un mito. Ese es tal un cual, mito, ese es un mito que lo escuchan. En ambas direcciones para mí es un mito. Totalmente. Sí, total. Tanto para el coach como para Claro. el entonces, creo ahí la primera pregunta, que quizás está bueno que nos hagamos, que tiene que ver con la ideología, con todo lo que venimos conversando, que es, ¿para qué te vas a querer diferenciar? O sea, cuando los coaches o los psicólogos buscamos la diferencia entre la psicología y el coaching, está bueno que primero veamos el trasfondo. ¿Para qué voy a querer establecer estas diferencias? Para tener un enfoque complementario y desde ahí, desde la validación de ambas disciplinas, poder integrar y poder llegar a más ámbitos de trabajo y de transformación por el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, o para diferenciarme entendiéndolo como qué es mejor o qué es peor desde el paradigma de la competencia. Claro. Y yo creo que ahí todavía tenemos un gran desafío, que es entrar en este paradigma de la cooperación. Necesitamos tener las diferencias claras, pero desde qué lugar lo transmitimos va a ser la diferencia.
Porque si nosotros transmitimos las diferencias desde la competencia, lo que vamos a buscar consciente o inconscientemente es anular al otro. O plantarme por lo menos en un escaloncito más, ¿no? Ahora, cuando puedo entender que coaching y psicología son dos disciplinas que trabajan al servicio del ser humano desde ángulos distintos y con herramientas distintas, creo que ahí es donde podemos hacer el match, como se diría, ¿no? Claro. Yo tengo una experiencia... Siempre lo contaba cuando daba clases en la carrera de coaching. Hace más de 12 años yo llevé a un neuropsiquiátrico en el cual trabajé más de 10 años herramientas de coaching para las familias de los internados en el neuropsiquiátrico. Neuropsiquiátrico, imagínense contexto. Sí, claro. Psicólogas sociales, curadores, trabajadores sociales, trabajo interdisciplinario, donde el coaching en ese momento todavía seguían preguntando qué era el coaching, ¿no? Cuando todavía estamos en ese desafío nosotros. Y para mí eso fue súper poderoso trabajar con las familias en herramientas de estados de ánimo, de gestión emocional, de coordinación de acciones, de posibilidad de los distintos tipos de conversaciones que están faltando en esa familia dado de lo que está aconteciendo. Y entonces creo que por ahí es el camino, por empezar a ver las diferencias, pero desde la integración. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en ese grupo, ¿no?, de este neuropsiquiátrico, ¿qué le aportaba más? La parte más psicológica o los profesionales que ya estaban y qué vino a aportar, que después complementaron desde el coaching. Mirá, ¿cómo se sumaron? Yo era ya parte del equipo de psicólogos dentro de ese neuropsiquiátrico, entonces tenía mis pacientes y trabajamos mucho en la evolución y en todo lo que es el diagnóstico, pacientes con diagnósticos muy complejos a nivel salud mental. Y luego nosotros lo que empezamos a ver, y ahí salió mi idea, ¿no? Que en ese momento era una idea de esas irracionales o un poco locas, ¿no? En el sentido de, ¿estás seguro? Esto no va a funcionar, ¿no? ¿Cómo sale mi idea? Porque estamos en una reunión de equipo, psicólogos, psiquiatras, el director, etcétera, y en ese momento lo que se plantea es la necesidad del trabajo con las familias, ¿no? La necesidad del trabajo sistémico. Yo venía también haciendo el posgrado en psicología sistémica y demás. Y ahí es cuando yo dije, herramientas del coaching, para que los familiares se puedan hacer protagonistas de esos cambios que quieren ver en su familia, ¿sí? Y empezar a generar conversaciones que puedan generar, para generar espacios distintos de posibilidad que antes no estaban viendo. Me parecía que el coaching era una herramienta poderosísima. Cuando siempre desde la psicología, por el entorno en el que estábamos específicamente del diagnóstico y demás, tendíamos mucho a ver la parte de la psicoeducación en relación a la enfermedad, en relación al diagnóstico, en relación a la sintomatología. Entonces había un montón de herramientas de coaching que saliendo y teniendo en claro, por supuesto, desde la psicoeducación ese diagnóstico, podíamos entender que podíamos hacer distinto con eso. Claro. Y que cada uno tenía un rol y un protagonismo en el hacer distinto y en ver posibilidad frente a esto que nos toca. Así que, bueno, me parecía importante esa introducción para ver cómo que diferenciemos está buenísimo. ¿Para qué? Para integrar. Claro. Y dijiste, o sea, desde el coaching nombraste las relaciones, ¿no? Un poco la conversación diferente, interacción de familia, pero dijiste también gestión emocional. Sí, trabajamos todo lo que es... Pero te pregunto porque si yo escucho psicología, yo digo, trabajan las emociones también, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál fue el aporte desde la gestión emocional que no se estaba viendo, trabajando como para ver ese complemento? Lo que trabajamos mucho, más que gestión emocional, es la parte de estados de ánimo. Desde desde la observación del coaching ontológico. Esa era la mirada que aportaba y complementaba. Sí, que complementábamos, trabajamos mucho, Echeverría, por decirlo, por traer un referente, ¿no? Y coordinación de acciones. Bien. Digo, lo pragmático nos da, y yo creo que hay una diferencia de la psicología y del coaching, que bueno, el coaching nos da muchas herramientas pragmáticas, la psicología también, pero desde ángulos distintos. Claro. Y con para qué distintos en relación a ese servicio al ser humano. ¿Sí? Hay algo que, para esto que vos decís, ¿no? ¿Para qué hacer las diferencias? Y yo desde el lugar de ejercer el discernimiento que nos permite como tener un panorama más amplio, quiero ir haciendo pequeños cortecitos a ver cómo lo va viendo, ¿no? Discernir desde mi lugar, porque quizás no es así, o no lo ves de esa manera. Digo, primero quizás distinguir que, por un lado, cuando hablamos de psicología y coaching, a veces
lo que pasa es que estamos comparando un marco contra una práctica. Si comparamos práctica con práctica, en realidad sería la psicoterapia. La psicoterapia, no la psicología. Claro, totalmente. la psicoterapia con el coaching. Y si hacemos esto, entonces decimos, ok, la psicoterapia viene de un marco que tiene que ver con psicología. ¿Cuál de toda la psicología? Porque hay varios también formas de verlo. Pero también esto nos lleva a la otra pregunta. Si hablamos de coaching como práctica, ¿de dónde viene coaching? Y muchas veces, sobre todo en estas mesas, damos por obvio que es coaching ontológico. Totalmente. ¿No? Entonces, claro. Y de repente, de la misma forma que a la psicoterapia le es cierta psicología, al coaching le es cierta cosmovisión, que eso es bastante más transparente, y nosotros asumimos que en general es el diseño ontológico o la perspectiva ontológica o la ontología del lenguaje, depende cómo la quieras llamar. Pero si de repente nos empezamos a ir un poquito más para el norte en el continente, empieza a desvanecerse un poco. Y no es tan así. Y empieza a aparecer otros marcos diferentes de donde, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer como más componentes dentro de cuando estamos hablando que vamos a diferenciar psicología de coaching. Diferentes coaching y diferentes claro, hay diferentes coaching, diferentes psicoterapias, hay diferentes, ¿no? Por eso es muy difícil diferenciarlo. Claro. Y a veces cuando estamos hablando es eso, estamos hablando de un micromundo dentro del coaching, de una micromirada dentro de la psicología. Sí, yo creo que, como para abrir y preguntarles a ustedes, sí, yo creo que de hecho me acordaba, Fer, que en Coaching Global, en Desafío Coaching, 30 días, me invitaste a hablar de este tema. De hablar de este tema. Sí. Parece que soy recurrente. No, es un tema que sigue y vos sos muy buena y rinde, porque si no... me quedó una duda de hace 2 años. Claro, traían preguntas, ¿no? No sé, pero el público está diciendo que quieren que vuelva. Que habremos hablado en ese encuentro, no me acuerdo tanto, pero sí, creo que en los años hay menos diferencias, en los años de hablar de este tema, de debatirlo, de reflexionarlo, de repensarlo. Creo que hay 2 diferencias, más allá de los campos de intervención. O sea, porque podríamos meternos, me parece que hay 2 patas distintas. Una es la de campos de intervención, que es qué campos de intervención tiene el coaching como disciplina, qué campos de intervención tiene la psicología como disciplina, en términos de la salud mental, en términos de estructura psíquica, en términos de temas a coachar, qué temas son coachables o no coachables. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos tener un camino que es justamente lo que yo me dedicaba a dar clases en la formación de coaching, ¿no? Campos de intervención. Pero después hay otra rama que siento que tiene que ver con 2 cosas y las tiro cortitas para que las debatamos, ¿eh? Una tiene que ver con lo voluntario, lo involuntario. ¿A qué me refiero con esto? Con lo consciente o lo inconsciente. No suelo utilizar tanto esta palabra porque viene muy de un marco específico que es el psicoanálisis, pero lo podríamos decir de muchas maneras. El amigo Freud. Claro, desde la neurociencia sería el sistema nervioso autónomo, ¿no? O el sistema nervioso aquel que nos hace actuar de manera voluntaria. Entonces, creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Porque nosotros trabajamos como coaches en resultados específicos, medibles, en generar posibilidades y todo lo que tiene que ver con cambiar nuestro observador para ello, desde lo voluntario de la persona. Desde un compromiso, la declaración del compromiso en el espacio de una sesión de coaching. Lo que la persona dice que quiere. Claro. Todo lo consciente, ese darme cuenta, que la persona en una sesión de coaching se vaya dando cuenta de distintas cosas, es otro tema. Ahora, nosotros trabajamos como coaches con... pero el objeto no es el inconsciente, no es lo que no con es lo eso involuntario. Que aparece desde no es el lo darme cuenta y que conscientemente declaro y me comprometo que quiero. A diferencia del terreno de la psicología, que trabaja mucho con elementos que no son conscientes, o que son inconscientes, o que son autónomos, ¿sí? Que tiene que ver con, por eso trabajamos mucho con los fallidos, por eso trabajamos mucho con patrones de la repetición, que tiene que ver más con creencias, pero maestras. El coaching también trabaja con creencias, ¿no? Pero quizás hay creencias maestras que se repiten de manera inconsciente porque está hablando de otra cosa. Por ejemplo, una herida que yo estoy haciendo presente hoy, pero que tiene que ver más con el pasado. O, por ejemplo, algo que afecta a mi calidad de vida.
¿Sí? Entonces, yo no sé si coinciden, yo creo que una primera diferencia en el marco de lo que miramos tiene que ver con lo consciente, lo inconsciente, lo voluntario, lo involuntario. ¿Cómo lo ven ustedes? No, y ahí te agrego algo. No, y ahí te agrego algo que me parece súper importante, porque si coincidimos en esto que estás diciendo, entonces también aparece algo que es fundamental. ¿Cuál es mi herramienta de intervención? Porque si yo voy a estar trabajando sobre lo que no se ve, sobre lo inconsciente, entonces parte de mi herramienta va a ser interpretar. Desde el lugar de las distinciones que tengo, voy a interpretar qué implica el fallido, voy a interpretar, bueno, quizá no lo estoy diciendo exacto, vos me corregirás, pero voy a... Me voy a meter ahí. Okay. Depende de la línea psicológica, quizás es desde preguntas o quizás, pero me voy a querer meter más ahí que en lo que está declarando la persona, quizás. Claro, sí, pero al estar trabajando sobre lo que no es voluntario y lo que no se ve, en algún momento yo tengo que ejercer la interpretación. Por supuesto. Como psicoterapeuta, ¿sí? Sí. Como coach, al estar trabajando con lo voluntario, yo no parto de la interpretación, parto de lo que la persona trae. Ahora, no quiere decir que un coach no interprete y no quiere decir que un psicólogo no pregunte. Totalmente. ¿Se entiende? Estoy hablando de dónde está el centro. Y me parece que cuando nos ponemos dogmáticos es donde empiezan los problemas. Total. Porque entonces, no, como coach no interpreto. No, a ver, pará. O sea, como ser humano estoy interpretando todo el tiempo. Y ahí yo creo que ahí nos metemos en una ceguera nosotros como coaches, porque creemos que no interpretamos cuando en realidad estamos interpretando. La diferencia es que mi técnica tiene que ver con la pregunta y con el abrir para que la persona se dé cuenta y traiga que la interpretación. Después cada uno tiene como su propio estilo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Tal cual, y la interpretación es mi herramienta. Total. Es parte de mi herramienta. Ahora, como coach, soy una persona, un ser humano, que en el solo hecho de sentarme y empezar a conversar con vos, voy a estar interpretando. Total. Y que probablemente haya momentos donde regale la interpretación. Antes hablábamos del cuerpo. ¿Cuántas veces en un coaching de repente te está pasando algo corporal y vos se lo regalás al cliente como para mostrar que te está pasando y traes una interpretación de esa cuestión? Pero no es el centro del asunto, porque a donde estoy yendo no es ir a buscar lo que no se ve, lo inconsciente, lo involuntario. Total. Entonces, creo que esa es la diferencia, que es más profundo que decir, bueno, los psicólogos interpretan, los coaches preguntan y chao. No, todos hacemos todo, la diferencia es el foco, ¿no? Exacto, lo que está en el centro. Sí, ¿para qué lo hacemos? El foco, sí, y desde dónde lo mostramos, pues esto que vos decís, por ejemplo. Yo a veces me toca dar un feedback, ¿no? Una devolución a un alumno que está probando algo, ¿no? Y a mí, como vos decís, a mí me pasa algo. Yo tengo 25 años de coaching, 50 años de humano y otros más de vayas a saber qué vive. Claro. Sí, una energía que vuela por el mundo. Entonces, lo veo que está haciendo algo, dando un taller al cual le tengo que dar un feedback, o haciendo coaching, uno a uno, y me toca dar feedback. Y claro, me pasa algo, siento algo. Dijo, ¡ay! Sentí una incomodidad, una cosa, y mi mente dice, está nervioso. Claro. Hago la interpretación, está nervioso. Pero cuando yo le voy a dar el feedback, no le digo por qué estuviste nervioso. No, le preguntamos. Yo no le digo eso. ¿Cómo te sentís? Cuando hablaste de tal tema, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿O en qué estabas? ¿O cómo te viste? Me dices, es que no sabía qué estaba diciendo, estaba buscando por todos lados. No sé. Yo estaba incómodo en ese momento. Y entonces como que validamos, ¿no?, lo que le estaba pasando al otro, y yo lo estaba sintiendo, pero no, en general no se lo doy como esa interpretación, ¿no? Claro. A vos te pasa tal pero cosa, interpretaste lo que no hiciste, lo que elegiste es qué hacer con esa interpretación. Claro, bueno, soy humano, interpreto, claro, como decís vos, me pasan cosas, pero y aparte, acá, escúchame, mezclando un poquito las cosas, nuestras ideologías están interviniendo en las preguntas que hacemos y en cómo miramos lo que miramos. Por supuesto. Sí, no es lo mismo una persona. Mira, les doy un ejemplo. Si yo estoy absolutamente comprometido con el feminismo, pero absolutamente comprometido, y vengo desde un lugar en donde la perspectiva de género para mí es una manera absolutamente válida de ver el mundo, y vos me estás hablando, o vos, una mujer, me estás hablando y me hablas de la culpa que sentís por dejar a tu hijo cuando vas a trabajar. Mi intervención como coach, teniendo perspectiva de género, es absolutamente diferente que la que voy a tener si
No tengo eso. Si no tengo eso, voy a trabajar la culpa. Bueno, ¿para qué sentís culpa? De la perspectiva de género, quizás haga preguntas donde te muestre que esa culpa que estás sintiendo es disfuncional. Es disfuncional. Y es la conservación de una tradición patriarcal en la cual se está conservando una diferencia entre el juicio público y social que se le hace a una mujer cuando va a trabajar que cuando lo hace un hombre. Y es completamente diferente la pregunta que te voy a hacer y lo que voy a estar mirando. Tal cual.